¿Por qué insistimos en buscar consuelo en hábitos que nos destruyen? ¿Alguna vez te has preguntado si el sufrimiento que sientes es causado por algo que tú mismo elegiste? ¿Y si un escritor del siglo XIX ya tuviera las respuestas que estás evitando? Dostoyevsky dejó una advertencia para aquellos que viven atrapados en este ciclo. Hoy escucharás ese mensaje, pero ¿estás listo para aceptar lo que realmente significa? ¿Quién soy ahora? Tal vez nada. Pero, ¿y mañana? Quizá renazca de las cenizas y empiece todo de nuevo. Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes maestros de la literatura rusa, exploró temas profundos y universales como Dios, la moralidad, la filosofía, el amor y el arte. A pesar de eso, no era, ni de lejos, un hombre idealizado. Al contrario, admitía, sin reservas, sus propios demonios. Era impulsivo, luchaba contra su incapacidad para mantener una rutina estable de escritura y vivía atrapado en un devastador vicio por los juegos de azar. Sin embargo, estas debilidades no le impidieron convertirse en uno de los mayores observadores de las complejidades humanas. De hecho, fueron su inspiración. Sabía, como pocos, explorar el lado autodestructivo que habita en todos nosotros, algo que resplandece de forma inquietante en el jugador. Esta novela no es solo una obra de ficción, sino también un reflejo directo de la vida del autor. Dostoyevsky la escribió en un momento de desesperación, intentando saldar sus propias deudas acumuladas en las mesas de juego. El resultado, una narrativa intensa sobre el poder del vicio, cómo se insinúa en nuestras ambiciones más puras y poco a poco nos empuja hacia un abismo que ni siquiera percibimos. Es un viaje que revela cómo el deseo por el dinero puede corromper hasta los impulsos más nobles y cómo el amor, o lo que creemos que es amor, frecuentemente entra en esta ecuación de una manera conflictiva y caótica. Este libro es una inmersión fascinante e incómoda en la naturaleza humana, mostrando cómo podemos perdernos en ciclos de placer que nos esclavizan. Expone nuestra dificultad para reconocer lo que realmente nos hace felices, mientras confiamos ciegamente en promesas ilusorias de riqueza y estatus. Por supuesto, sería imposible agotar aquí toda la riqueza de temas que el jugador ofrece, pero leerlo vale cada página, y recomiendo que lo enfrentes sin prisa, reflexionando sobre lo que esta historia provoca en ti. Por ahora, enfoquémonos en uno de los puntos más intrigantes de la novela: cómo frecuentemente somos engañados por nuestras propias búsquedas de la felicidad y cómo una relación distorsionada con el dinero puede influir incluso en los gestos más bien intencionados. Dinero, desconocimiento de uno mismo y autosabotaje. En el Nuevo Testamento encontramos una de las frases más icónicas: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este pensamiento, atribuido a San Pablo, nos invita a una reflexión profunda. Cuando el dinero se convierte en el centro de nuestras elecciones, muchas veces intercambiamos virtudes por conveniencia. Para él, priorizar la riqueza sobre la moralidad, que representa la bondad divina, es como renunciar a nuestros valores más esenciales a cambio de un beneficio efímero. San Pablo veía esto no solo como un desvío moral, sino también como un acto de autodestrucción. Judas, por ejemplo, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, un intercambio que le costó el alma. Esta temática también aparece de manera contundente en la obra de Dostoyevsky, especialmente en El jugador, donde retrata el impacto devastador que el deseo de riqueza y estatus puede tener sobre lo que realmente importa: el amor y las relaciones humanas. En el universo de El jugador, Dostoyevsky pinta un panorama en el que la búsqueda del dinero muchas veces oculta un deseo más profundo de conexión y apoyo emocional. Los personajes, en el fondo, desean pertenecer y amar, pero terminan transformando esa necesidad en una obsesión por acumular riqueza. Alexei, el protagonista, trabaja como tutor en la casa de un general que representa este conflicto de manera emblemática. El general está comprometido con Mademoiselle Blanche, una mujer atractiva y ambiciosa, cuyo interés por él parece limitarse a la expectativa de una herencia millonaria que recibirá de su tía anciana. ¿El problema? La expectativa de riqueza transforma por completo al general. Deja de ver a las personas a su alrededor como seres humanos y empieza a tratarlas como piezas de un tablero que lo llevarán al dinero. Su relación con la familia se deteriora. Comienza a desear la muerte de su tía no por cansancio, sino por avaricia. Cada día que ella vive, él se siente más ansioso, más atrapado en las apariencias que necesita mantener y en las deudas que se acumulan. Blanche, por su parte, no oculta su interés. Su afecto no es por el hombre.
sino por lo que él puede ofrecer. Y es aquí donde Dostoyevski nos conduce a un punto esencial. La obsesión por el dinero no solo destruye las relaciones, sino que también deshumaniza. El general, en su desesperada espera, deja de lado el amor y el respeto que debería sentir por su familia, sacrificándolo todo en nombre de una promesa vacía de seguridad financiera, y así se pierde. En su deseo de conseguir más, renuncia a lo más valioso que ya tiene. Lo que Dostoyevski y San Pablo nos muestran, cada uno a su manera, es que el dinero no es el problema. El problema es lo que estamos dispuestos a sacrificar por él, y muchas veces el precio es demasiado alto. Desde el punto de vista emocional, esta situación es un desastre total. Primero, porque destruye lo que podría haber sido una relación mínimamente respetable entre el general y su tía. Aunque no hay indicios de una gran cercanía entre ellos, el final es amargo. La tía llega a despreciarlo profundamente. Para ella, queda claro que, a los ojos del general, no es más que una fuente de recursos financieros, algo que ofendería a cualquier persona con un mínimo de dignidad. Pero no termina ahí. El comportamiento del general también levanta una barrera entre él y Polina, su hijastra. Lo que podría haber sido una relación cálida y sincera entre familiares queda completamente arruinado por su obsesión por el dinero. Y lo más irónico es que, en el fondo, lo que el general busca desesperadamente es algo mucho más profundo que los bienes materiales. Anhela comprensión y conexión humana, representadas en la figura de Mademoiselle Blanche. Sin embargo, es precisamente esa obsesión lo que lo lleva a destruir cualquier posibilidad real de construir esos lazos significativos. Este tipo de búsqueda incesante del dinero es un ejemplo clásico de autoengaño autodestructivo. El general no entiende lo que realmente lo haría feliz, por lo que persigue una ilusión. El filósofo Immanuel Kant dijo una vez que nunca debemos tratar a las personas únicamente como medios para un fin, sino siempre como fines en sí mismas, reconociendo su valor intrínseco. Esta idea, aunque profunda y filosóficamente rica, también tiene una poderosa simplicidad. Cuando reducimos a los demás a herramientas, no solo los irrespetamos, sino que también comprometemos nuestra propia capacidad de construir relaciones significativas. Martin Buber, en su famosa exploración de las relaciones humanas, va aún más lejos. Habla sobre la diferencia entre tratar a una persona como un eso, algo utilitario e impersonal, y reconocerla como un tú, un ser completo, digno de respeto y afecto. Cuando vemos al otro como un tú, creamos espacio para una verdadera conexión, esa que da sentido a la vida y alivia la soledad. Por otro lado, cuando reducimos a los demás a meras herramientas, saboteamos cualquier oportunidad de tener una experiencia auténtica. En otras palabras, no solo pierde la otra persona, también pierde quien elige explotarla. Y es precisamente esta dinámica la que se desarrolla en el caso de Mademoiselle Blanche. Aunque parece estar en control, utilizando al general en su búsqueda de dinero y estatus, descubrimos que hay un vacío en ella. Blanche tiene un amante en París, un hombre por quien siente un verdadero cariño y con quien podría encontrar la felicidad. Pero su obsesión por la riqueza y la posición social le impide vivir plenamente esa relación. Al igual que el general, ella también es víctima de sus propios valores distorsionados. Al final, lo que aprendemos es que tratar a los demás como medios para un fin no solo hiere a quien es utilizado, sino que también corroe la capacidad del explotador para encontrar lo que realmente importa: conexiones genuinas, comprensión y una vida que valga la pena ser vivida. Al principio, Blanche se enfoca en el general, pero pronto desvía su atención hacia Alexei, cuando él inesperadamente se convierte en heredero de una fortuna considerable. Más tarde, regresa al general, atraída por su prestigio y estatus social. Sin embargo, este constante cambio de intereses le impide vivir una relación auténtica con quien realmente importa. Para Blanche, ni el general ni Alexei representan algo significativo. Son solo instrumentos para cumplir sus ambiciones. Este comportamiento lleva a muchos lectores de El jugador a verla como un personaje frío y calculador. De hecho, Blanche es una manipuladora nata. Transforma a quienes la rodean en piezas de un juego mayor, cuyo objetivo es mantener su estilo de vida extravagante. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se hace evidente que su mayor adversaria es ella misma. Su obsesión por los bienes materiales la ciega a lo que realmente importa. Blanche se pierde en su búsqueda de riqueza,
dejando de lado la única relación que podría haberle proporcionado felicidad. Al igual que el general, no logra comprender qué es lo que realmente la haría sentirse plena. Su intento de llenar el vacío interior con lujo y poder solo la lleva a un ciclo interminable de insatisfacción. Esta historia plantea una pregunta intrigante. ¿Estamos realmente seguros de qué nos traerá felicidad? ¿O muchas veces saboteamos nuestro propio bienestar por pura falta de conciencia? La dinámica entre el general y Blanche es un brillante ejemplo de cómo las decisiones individuales tienen el poder de influir profundamente en el mundo que nos rodea. El general, bajo la influencia de Blanche, adopta un comportamiento que trata a las personas como medios para un fin. Refleja las mismas actitudes que ella encarna e incentiva. Aquí, Dostoyevsky toca uno de sus temas más profundos: cómo nuestra ética personal puede moldear no solo nuestro destino, sino también el de quienes cruzan nuestro camino. Según relatos, la visión del mundo de Dostoyevsky fue moldeada por una experiencia impactante de su juventud. Durante un viaje, presenció cómo un oficial agredía al cochero de una carroza, quien a su vez descargó su frustración en el caballo. Esta escena marcó profundamente al autor, llevándolo a creer que todos compartimos una parte de responsabilidad en las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Las pequeñas corrupciones morales pueden propagarse como un veneno, desfigurando una comunidad que podría guiarse por la bondad y transformándola en algo dominado por la crueldad y el egoísmo. Los efectos de esta contaminación moral son evidentes en la narrativa. Tanto Blanche como el general terminan atrapados en un ciclo de destrucción emocional y vacío existencial. Su fe equivocada en el valor del lujo y la seguridad material los condena a una vida de constante frustración. Al explorar estos temas, Dostoyevsky nos invita a reflexionar: ¿qué valores estamos cultivando con nuestras decisiones? ¿Y cómo estas decisiones resuenan en la vida de quienes nos rodean? Hablemos del protagonista de una novela fascinante y lo que podemos aprender sobre la búsqueda de la felicidad a través de la adicción al juego. Volviendo a la reflexión, el filósofo Epicuro, allá en la antigua Grecia, tenía una teoría intrigante sobre el peligro de desear cada vez más placer. Según él, esta búsqueda de niveles intensos de éxtasis puede llevarnos a un callejón sin salida. Al final, estas emociones exacerbadas tienden a ser insostenibles, y el intento de mantenerlas transforma nuestro deseo natural de felicidad en un ciclo de frustración y sufrimiento. Esta idea se manifiesta claramente en la travesía de Alexei, protagonista de El jugador. Al inicio de la novela, está arruinado financieramente, trabajando como tutor para el general. Su gran objetivo: liberar a Polina, hijastra del general, de sus deudas y conquistar su amor. Impulsado por esta pasión, Alexei arriesga todo lo que tiene en la ruleta. Contra todo pronóstico, gana y vuelve a ganar. Al final de la noche, tiene en sus manos 200.000 florines, una suma que podría cambiar su vida, pero al intentar ofrecer parte de esa fortuna a Polina para ayudarla, encuentra resistencia. Polina interpreta el gesto como un intento de comprarla, algo que hiere profundamente su orgullo. El rechazo de Polina marca un cambio inquietante en Alexei. Él le arroja el dinero de vuelta, pero la situación lo transforma. El sabor de la victoria en la ruleta despierta algo en él, una fascinación casi irresistible por la emoción del juego. Pasa los meses siguientes con Mademoiselle Blanche, pero parece apático, indiferente a todo lo que lo rodea. Ni el amor ni la compañía de ella pueden competir con el éxtasis que sintió al apostar. Más intrigante aún, Alexei no valora la fortuna que ganó, la desperdicia sin ceremonia, mientras sueña con repetir la experiencia en otro casino. Su enfoque deja de ser el dinero o incluso el amor. Todo lo que importa para él ahora es revivir ese frenesí que la ruleta le proporcionó, esa sensación de ser invencible, de desafiar al destino y salir victorioso. En el desenlace de la novela, Alexei está nuevamente en la ruina, viviendo de la adrenalina de las apuestas. Entonces aparece un antiguo conocido, Mr. Ashley, con noticias sorprendentes. Polina, ahora enamorada de Alexei, ha heredado una gran fortuna. Sería el final feliz perfecto, amor y estabilidad financiera a su alcance. Pero Alexei duda, está tan atrapado en su adicción, tan consumido por la búsqueda de ese placer momentáneo, que no puede abandonar el camino autodestructivo en el que se ha metido. Esta historia nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Hasta qué punto buscamos la felicidad en lugares donde no puede sostenerse? Al igual que Alexei,
A veces quedamos atrapados en ciclos de euforia y caída, incapaces de ver que la verdadera realización no está en momentos intensos y pasajeros, sino en algo más profundo y duradero. Alexei se encuentra en una encrucijada. Mr. Ashley le ofrece suficiente dinero para que finalmente pueda dar un rumbo a su vida, ya sea regresando a Rusia o buscando a Polina en Suiza, pero, incluso con esta oportunidad en sus manos, está consumido por la duda. ¿Usar ese dinero para cumplir sus sueños o ceder a la tentación y volver a la ruleta? Cualquier persona sensata reconocería que la segunda opción es irracional, casi suicida, y Alexei lo sabe. Sin embargo, su mente no lo deja en paz. Recuerda ocasiones en las que, estando casi en la ruina, tuvo un golpe de suerte y salió de la mesa con una fortuna. Volver con Polina en este momento significaría depender de su caridad, aceptar una posición humillante. ¿Un hombre digno podría tolerar eso? Alexei cree que no, pero imagina cómo sería diferente si pudiera regresar rico, confiado, de igual a igual. La solución está frente a él. Bastaría con una sola noche de suerte. Es un razonamiento tentador, casi hipnótico, y así se convence de que, incluso si falla, siempre tendrá la opción de ir a Suiza después. ¿Por qué no arriesgarse? Este conflicto interno es tan humano como doloroso, y es casi imposible ignorar las similitudes con el propio Dostoyevsky, quien luchaba contra su adicción al juego. El monólogo de Alexei es, muy probablemente, un reflejo de las batallas internas del autor, mostrando cómo la mente puede ser un aliado traicionero en la autodestrucción. Esto ofrece una visión profunda y auténtica de lo que significa estar atrapado en un ciclo de comportamientos autodestructivos. La mente de Alexei es como un campo de batalla. Reconoce la irracionalidad de sus elecciones. Sabe que regresar al juego es un camino hacia su propia destrucción. Aún así, es un maestro en crear justificaciones convincentes. Claro, jugar compulsivamente durante años es insensato, pero una sola noche no es tan grave, ¿verdad? Encuentra grietas lógicas para alimentar su obsesión, creyendo que esta será la excepción. Este tipo de pensamiento revela algo profundo sobre el funcionamiento de las adicciones. Hannah Pickard, una de las pensadoras más respetadas sobre el tema, lo explora de manera brillante. Según ella, la adicción va más allá de ser un simple hábito compulsivo. Para muchos, se convierte en una parte integral de su identidad. Con el tiempo, el individuo deja de solo reconocer que tiene un problema, empieza a aferrarse a ese comportamiento mientras cuestiona quién sería sin él. Esta fusión entre el yo y la adicción no solo dificulta el cambio, sino que también solidifica aún más el ciclo autodestructivo. El caso de Alexei no es solo una historia, es un retrato crudo de cómo las personas racionalizan decisiones que saben que les perjudican. Muestra cómo, muchas veces, es más fácil creer en la promesa de un futuro idealizado que enfrentar la dura realidad de sus circunstancias. Es una narrativa que nos recuerda que, incluso cuando sabemos cuál es el camino correcto, la batalla entre la razón y el deseo es una de las más difíciles de ganar. ¿Acaso Pickard tiene toda la razón? Tal vez ese sea un debate para otro momento, pero lo que queda claro es que el proceso que ella describe aparece de manera cristalina en Alexei. Está tan obsesionado con la imagen de sí mismo saliendo del casino con los bolsillos llenos de oro que no puede renunciar a ese sueño, incluso cuando la felicidad que tanto desea está al alcance de su mano. Esta transición de hábitos autodestructivos a una identidad que se autosabotea es evidente incluso en el título de la obra. La novela no se llama Alexei, ni Juegos de Azar, mucho menos El peligro de la ruleta. Se llama El jugador. Para Alexei no es solo alguien que juega, él es el juego, personificando sus compulsiones. Dostoyevsky retrata, con una precisión casi cruel, el arco trágico de los comportamientos adictivos. Lo que comienza como una búsqueda de adrenalina, de placer momentáneo, se convierte en un hábito, y con el tiempo, ese hábito deja de ser solo un aspecto de la vida para convertirse en un pilar de la identidad. Para Alexei, el juego no es solo una actividad, es quien él es. La tragedia es que, en el momento en que debería ser más fácil elegir la felicidad, en la forma de su amada Paulina, la cambia por la emoción de otra apuesta. Es una elección que revela algo oscuro sobre la naturaleza humana. Nuestro deseo de felicidad puede, paradójicamente, empujarnos hacia la destrucción cuando está mal dirigido. Y Dostoyevsky no escribe esto como un observador distante. Él lo vivió.
Sus propios enfrentamientos con la adicción lo colocan en una posición única para ofrecer esta advertencia que, aunque universal, tiene un peso muy personal. El autor nos invita a reflexionar hasta qué punto nuestras compulsiones moldean quiénes somos, y al perdernos en ellas, ¿no estaremos renunciando a lo que realmente importa? Esto nos lleva a una cuestión más profunda, la verdadera amenaza de las compulsiones. Estas no solo sacuden nuestras emociones y comportamientos, van más allá, tocando el núcleo de lo que nos hace humanos. Para Dostoyevsky, el peligro más profundo del comportamiento compulsivo no es el sufrimiento que causa, sino lo que nos roba, nuestra libertad. La libertad para él es esencial. No se trata solo de tomar decisiones, sino de sentir que esas decisiones son genuinamente nuestras. Cuando nos convertimos en esclavos de nuestras compulsiones, esa libertad desaparece, dejando un vacío existencial que ningún placer pasajero puede llenar. Por eso la adicción es tan devastadora. No solo nos atrapa, sino que nos redefine, nos aleja de quienes podríamos ser. Dostoyevsky usa a Alexei para mostrarnos lo que está en juego, y no es solo la felicidad, es la capacidad misma de vivir una vida con propósito, en la que somos más que nuestros impulsos. Es una advertencia poderosa y, viniendo de alguien que enfrentó sus propios demonios, imposible de ignorar. Imagina vivir en un mundo perfecto, una utopía donde nada falta, donde todo funciona exactamente como debería. Aún así, en medio de ese escenario impecable, notas una extraña inquietud dentro de ti. Fue exactamente eso lo que el protagonista de Memorias del subsuelo de Dostoyevsky confesó. En un mundo perfecto, se rebelaría contra esa perfección, entregándose a la amargura y al resentimiento, solo para reafirmar su libertad de elección, incluso si esa elección fuera autodestructiva. Esta reflexión no es solo una declaración de un personaje ficticio, es un retrato de la complejidad humana. Dostoyevsky creía que necesitamos sentir que nuestras decisiones tienen peso, que tenemos control sobre nuestros actos, incluso si ese control nos lleva por caminos tortuosos. Sin ese sentido de libertad, somos como prisioneros en una vida que parece ajena a nosotros, y él sabía de lo que hablaba. Sus años en campos de trabajo forzado en Siberia le enseñaron, de forma cruel, lo que significa ser privado de elecciones, reducido a la impotencia. Para él, esa falta de poder sobre la propia vida empuja al ser humano a la desesperación y a la búsqueda, muchas veces inconsciente, de una manera de afirmar su individualidad, incluso si eso significa destruirla. Esa misma tensión aparece de forma notable en otro de sus personajes, Alexei, de El Jugador. Motivado inicialmente por un deseo comprensible de libertad y poder, Alexei entra al mundo de los juegos de azar con el sueño de cambiar su suerte y conquistar a Polina, la mujer que ama. Desea liberarse de sus limitaciones sociales y financieras, convertirse en alguien digno de sus propios sueños. Sin embargo, lo que parecía un medio para alcanzar la libertad pronto se transforma en una trampa. Alexei se convierte en prisionero de la ruleta, adicto no solo al juego, sino también a la ilusión de que una sola jugada puede devolverle el control perdido. Hay algo profundamente humano en la experiencia de Alexei. ¿Quién no ha sentido el peso de barreras aparentemente infranqueables, ya sean financieras, sociales o incluso de salud? ¿Quién no ha deseado, aunque sea por un instante, una solución mágica, algo que transforme su realidad de manera instantánea? El juego, con sus promesas de riqueza y poder fáciles, es una tentación peligrosa para quienes anhelan superar las limitaciones de una vida llena de frustraciones. Pero, como revela la historia de Alexei, esa promesa puede ser solo una nueva forma de encarcelamiento, una ilusión de libertad que nos mantiene atrapados en ciclos de pérdida y desesperanza. La genialidad de Dostoyevsky está en capturar esa dualidad, el deseo de ser libre y el riesgo de perderse en el camino. Sus personajes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y motivaciones, recordándonos que la verdadera libertad quizá no reside en la ausencia de limitaciones, sino en la forma en que las enfrentamos. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para reafirmar tu propia libertad? Alexei creía que sus victorias lo liberaban, que el éxito financiero borraba las limitaciones que lo ataban. Durante un tiempo, vivió esa ilusión. Sin embargo, su riqueza solo reveló lo que no podía comprar, el amor de Polina. La búsqueda de una libertad superficial lo alejó de algo más esencial, su soberanía mental.
Dostoyevsky nos muestra de manera inquietante cómo perseguir la felicidad o la liberación puede terminar por aprisionarnos aún más, especialmente cuando las decisiones que tomamos están moldeadas por las dinámicas de una sociedad que con frecuencia deshumaniza y desampara. Este tema no es nuevo en su obra. En Gente pobre, explora cómo el amor puede ser sofocado por las estructuras sociales y los juegos de poder. Lo fascinante es cómo esta narrativa se entrelaza con la cuestión del comportamiento compulsivo, un tema que sigue siendo muy relevante. La compulsión, ya sea por el juego u otros vicios, nos lleva a cuestionar dónde termina la libertad individual y dónde comienza la pérdida de control. Hannah Picard, por ejemplo, argumenta que los comportamientos adictivos deben verse bajo una luz más compasiva, alejándose de la idea de la condena moral. Este punto de vista abraza el modelo médico que entiende la adicción como una enfermedad, proponiendo que el primer instinto debería ser ayudar, no castigar. Sin embargo, este enfoque plantea un dilema. Cuando eliminamos la culpa, también quitamos parte de la responsabilidad de la persona sobre sus acciones. Esto puede parecer una forma de deshumanización, como si la persona ya no fuera un agente moral completo, sino un objeto que debe ser tratado. San Agustín describió a estas personas como esclavas de sus propios deseos, lo que las excluye del orden moral y disminuye su dignidad. Michel Foucault también señaló el peligro de etiquetar a alguien como loco o enfermo, ya que esto a menudo sirve para marginar y silenciar. Entonces, ¿cómo equilibrar esta balanza? ¿Cómo ofrecer compasión y apoyo sin faltar al respeto a la autonomía y dignidad de las personas? Esta es una de las grandes preguntas de la filosofía contemporánea sobre la adicción y la enfermedad mental. Dostoyevsky, en su genialidad, no nos ofrece soluciones fáciles. Denuncia una sociedad que empuja a las personas hacia abismos peligrosos, donde el juego, la compulsión o cualquier otra forma de escapismo parecen ofrecer un control ilusorio. Pero también nos advierte sobre los peligros de engañarnos con estas soluciones. En la carrera por el poder, la liberación o la felicidad, es fácil perder lo que más valor tiene, la capacidad de ser dueños de nosotros mismos. Dostoyevsky sabía exactamente lo que era vivir en el torbellino de una dependencia. Como alguien que enfrentó la adicción al juego, comprendía profundamente las trampas de esta búsqueda incesante de control y el peso de las consecuencias que traía. En sus cartas a su esposa, no ocultaba la vergüenza que sentía ni la desesperación que lo consumía al darse cuenta de su incapacidad para detenerse. Era como si una parte vital de su alma estuviera ausente, robada por la compulsión de jugar. En una conversación memorable entre Alexei y el señor Ashley, en la novela El jugador, esta lucha interna cobra vida. El inglés, consciente del estado degradante de Alexei, afirma con claridad: «Estoy seguro de que has olvidado todas tus mejores impresiones, tus sueños, tus deseos más urgentes. Ahora no vayas más allá, porque ya te estás perjudicando». A pesar de su intento por intervenir, Ashley no logra ayudar verdaderamente. Se distancia, viendo a Alexei como un hombre a la deriva, aplastado por sus propios impulsos, incapaz de retomar el control de su vida. Esta búsqueda de control, paradójicamente, convierte a Alexei en alguien impotente y vulnerable. Su deseo de dominar las probabilidades del juego refleja un instinto universal, el de intentar gobernar lo ingobernable. Y no está solo. Todos los personajes en algún momento muestran esta misma obsesión, creando teorías o confiando en supersticiones con la esperanza de moldear un destino que, en el fondo, permanece fuera de su alcance. Este comportamiento es un reflejo de nuestra propia existencia. En la vida cotidiana también nos aferramos a patrones y a ilusiones de control para enfrentar lo impredecible. ¿Cuántas veces realmente nos detenemos a considerar cuánto de lo que sucede a nuestro alrededor escapa a nuestra voluntad? Al igual que Alexei, nos enfrentamos a un mundo más grande que nosotros, lleno de fuerzas que no podemos controlar. En el fondo, todos somos jugadores, apostando nuestras decisiones en probabilidades incalculables, tratando desesperadamente de conquistar algo de poder sobre el caos. Aún así, Dostoyevsky nos ofrece una chispa de esperanza. Reconoce que, aunque gran parte de nuestra vida esté fuera de nuestro control, siempre hay algo que permanece en nuestras manos, la responsabilidad por nuestras elecciones. Incluso cuando estamos atrapados en ciclos de autodestrucción, existe la posibilidad de comenzar de nuevo, de encontrar un nuevo camino. Es esta dualidad lo que hace que su obra sea tan poderosa,
el reconocimiento de la fragilidad humana combinado con la afirmación de nuestra capacidad para cambiar. El drama de Alexei, por lo tanto, no es solo una historia aislada, es un reflejo de las batallas que libramos dentro de nosotros mismos y tal vez, al enfrentar estas luchas con honestidad, podamos también encontrar el espacio para crecer, para aceptar lo incontrolable y abrazar la libertad que surge al reconciliarnos con nuestra propia humanidad. Al principio, esta visión puede parecer dura, tal vez incluso distorsionada. Después de todo, si no fui yo quien causó la situación en la que me encuentro, ¿qué responsabilidad tengo realmente? Parece injusto, ¿no es así? Y aún así, es desde este punto inicial que tomamos nuestras próximas decisiones. ¿No sería esto una especie de mala suerte moral, como diría Nagel? Para Dostoyevsky, sin embargo, esta responsabilidad no tiene nada que ver con el castigo. Él no cree que debamos vivir flagelándonos por lo que hicimos en el pasado. En lugar de eso, su propuesta es otra: vivir con la conciencia de que siempre hay espacio para la redención. Nadie está perdido para siempre. Esta idea está profundamente conectada con la fe cristiana ortodoxa que Dostoyevsky tanto valoraba. Él creía que la redención era accesible para todos, sin importar qué tan lejos alguien hubiera caído, y esto no era solo teoría para él, era algo que había experimentado en carne propia. De prisionero en un campo de trabajos forzados a héroe nacional, transformó su vida. Incluso su adicción al juego, que tantas veces lo llevó al fondo, fue superada. Dostoyevsky veía su propio camino como una prueba viva de que los mayores errores pueden convertirse en caminos de regreso. Por eso, no es casualidad que, al final de una de sus novelas, Alexis se encuentre ante una elección crucial: perseguir a Polina o permanecer en el mundo del juego. En las páginas finales, Dostoyevsky nos invita a reflexionar sobre los ciclos mentales que nos mantienen atrapados en comportamientos autodestructivos. Estos ciclos son dolorosamente familiares. Alexis, por ejemplo, se convence a sí mismo de que solo puede regresar con Polina como un hombre rico y exitoso, no como alguien derrotado por su propia debilidad. No soporta la idea de mostrarse vulnerable ante ella, pero por más comprensible que esto sea, queda claro que este pensamiento está arraigado en el orgullo. Hoy en día, solemos pensar en el orgullo únicamente como una forma de exaltación, como cuando alguien se proclama genio sin tener pruebas de ello. Sin embargo, esta es una visión limitada. En la comprensión antigua, el orgullo también incluía formas más sutiles de distorsión sobre uno mismo, como creer que no somos dignos de amor, de perdón, de una segunda oportunidad. Esa idea de que ya hemos caído demasiado bajo y no hay forma de regresar es muchas veces el verdadero obstáculo para la transformación. Juan Crisóstomo, uno de los grandes pensadores de la Iglesia primitiva, tenía una perspectiva interesante sobre la desesperación absoluta. Él creía que esta forma de angustia total estaba íntimamente ligada a un tipo de orgullo. Piénsalo bien. ¿Quiénes somos para creer que somos las únicas personas en el mundo incapaces de redención? ¿Que nunca podríamos cambiar, aprender de nuestros errores o salir de un estado de destrucción interior? Para estos primeros teólogos cristianos, esta idea no solo era limitante, sino también profundamente arrogante, casi como aspirar a ocupar el lugar de Dios en su grandeza e infalibilidad. Esta conexión entre el orgullo y la desesperación está bien representada en la historia de Alexei, un personaje de Dostoyevsky. Alexei sabe que está en una situación crítica, pero en lugar de cambiar su rumbo, decide doblar la apuesta, literalmente. En su mente, si admite que se equivocó, tendrá que enfrentar la vergüenza y el dolor de reconocer sus errores. Sin embargo, si insiste y de alguna manera logra que todo salga bien, nunca tendrá que lidiar con ello. Es una trampa que él mismo construye, o se considera irremediable o sigue por el camino del vicio, esperando un desenlace milagroso. Esta postura es esencialmente orgullosa, en el sentido de que se niega a aceptar algo básico. Todos cometemos errores, pero eso no nos hace indignos de amor o redención. Dostoyevsky deja clara su discrepancia con la perspectiva de Alexei. Uno de los contrapuntos es Polina, quien representa una posibilidad de redención. Al final de la narrativa, Alexei tiene la oportunidad de cambiar su destino, pero lo que lo detiene es su orgullo. Simplemente no puede admitir que tomó decisiones equivocadas, incluso cuando tiene frente a él la oportunidad de ser aceptado y empezar de nuevo. Todo esto me hace reflexionar sobre nuestras propias jornadas. ¿Quién no se ha sentido atrapado en un ciclo autodestructivo?
incluso sabiendo que trae más sufrimiento que alivio? A veces, es más fácil seguir sufriendo en un camino conocido que enfrentar la incomodidad de cambiar, y en otras ocasiones, nos consume la idea equivocada de que hemos llegado demasiado lejos, de que nadie sería capaz de perdonarnos o aceptarnos de nuevo. Este tipo de orgullo es cruel. No nos ofrece nada bueno, solo nos encierra en un laberinto de culpa y dolor. Lo más curioso es que admitir nuestras fallas es, muchas veces, una de las cosas más difíciles de hacer. Requiere valentía para reconocer que somos imperfectos, que necesitamos tiempo, paciencia y, sobre todo, redención. Pero eso no nos hace menos dignos de amor o esperanza. Y lo más interesante es que esta idea trasciende las religiones. Aunque soy ateo, no puedo evitar admirar cómo Dostoyevski expone este comportamiento humano con tanta profundidad. Nos muestra cómo, muchas veces, somos nuestros peores jueces, viendo nuestros errores como imperdonables y nuestras fallas como definitivas. Pero eso no tiene que ser verdad. La redención es un camino que comienza con un acto simple pero poderoso: admitir que todavía podemos cambiar. Dostoyevski siempre tuvo una manera única de recordarnos el poder transformador que habita en cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. En sus novelas, explora personajes que parecen irreparables, asesinos, personas atrapadas en sus propias elecciones autodestructivas o almas perdidas en una espiral de desesperación. Pero, por más que sus historias profundicen en las sombras de la naturaleza humana, siempre hay una grieta de luz. Para él, el camino hacia el cambio nunca es fácil, ni garantiza recompensas materiales, pero es genuino, y eso es suficiente para iniciar una renovación. Piensa en Raskolnikov, en Crimen y Castigo. Cuando todo parecía perdido, Dostoyevski lo lleva a un momento de redención. Ya no es el mismo hombre de antes, y aunque el futuro sigue siendo incierto, hay esperanza. Y Alexei, de El jugador, nunca sabemos con certeza si logró cambiar su rumbo, pero la posibilidad está ahí, latente. Esta idea de que nadie está más allá del perdón o es incapaz de recibir amor es central en la obra de Dostoyevski, aunque sea conocido por sus narrativas densas y psicológicas, y es ahí donde nos atrapa, en el recuerdo de que, por más que nos equivoquemos, nunca estamos completamente rotos. Siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez eso sea para ti, en esos momentos en los que la duda y la culpa insisten en paralizarte. Si Dostoyevski, con todo el peso de sus historias, creía en esto, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Sabes, cuando leí a Dostoyevski por primera vez, fue como si me hablara directamente, no sobre el siglo XIX, sino sobre los dilemas actuales, mis dilemas, tal vez incluso los tuyos. Y si llegaste hasta aquí, imagino que esta reflexión también resonó en ti. Entonces, antes que nada, gracias por quedarte conmigo hasta el final. De verdad, estos minutos que dedicaste al video son como una conversación íntima entre viejos amigos, sentados en un sofá, compartiendo historias y reflexiones sobre el mundo y la vida. Porque, en el fondo, lo que Dostoyevski nos enseña es que, incluso en medio de nuestros errores, miedos y vicios, siempre hay un camino de regreso. Siempre lo hay. ¿Y sabes qué es curioso? Al crear este contenido sentí que no solo estaba hablando de Dostoyevski, sino también de esas partes de mí que todavía están buscando sentido, equilibrio. Y quizá tú también te reconociste en algún punto. Al fin y al cabo, ¿quién no ha dudado de sí mismo? ¿Quién no se ha preguntado, ¿estaré en el camino correcto? Pero aquí está el punto. Estás aquí, reflexionando, creciendo. Y eso ya es algo extraordinario. Así que si este video te ayudó de alguna manera, o si despertó en ti las ganas de cambiar, de dar el siguiente paso, comparte tu visión en los comentarios. Quiero escuchar tu historia, porque también importa. Y si sientes que este espacio te aporta algo, considera suscribirte al canal. Juntos podemos continuar estas conversaciones, explorar más ideas y, quizá, inspirar a otros a hacer lo mismo. Al final, Dostoyevski nos recuerda que no estamos definidos solo por nuestros errores, sino por el valor de intentarlo de nuevo. Así que, si hay algo que quieres cambiar, este puede ser el momento. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Si esta conversación despertó algo en ti, no te detengas aquí. En los videos que aparecen en pantalla, profundizaremos aún más. Uno de ellos explora otra obra de Dostoyevski que aborda las complejidades del ser humano, y el otro es un debate sobre las decisiones que moldean quiénes somos. Haz clic ahora, y te estaré esperando ahí, como quien continúa una buena charla.